Hola, mi nombre es Paula Giordano y soy docente del curso de acondicionamiento natural. En esta clase lo que vamos a tratar es el tema de confort acústico y con este vamos a cerrar el módulo de confort. Los temas que vamos a tratar son los 4 que ven en la diapositiva, los cuales van a estar divididos en 4 videos. El primer video, que es este, vamos a hablar del sonido y el confort acústico. Luego vamos a estudiar el fenómeno sonoro, para después seguir con la audición, y por último, el último video, lo que vamos a hablar es de criterios de aceptabilidad. Bueno, comenzamos entonces con el sonido y confort acústico. Para introducir el tema, lo que hacemos es traer esta pregunta. Si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿hace algún sonido? Esta pregunta viene de un pensamiento filosófico del siglo XVIII y lo que plantea es la interrogante de si existe la realidad como tal o es solo la percepción que tenemos de ella. No vamos a profundizar en esto, pero nos parecía interesante la pregunta para mostrar la doble naturaleza que tiene el sonido y la audición. Para comenzar, lo que hicimos fue buscar la definición de sonido en el diccionario de la Real Academia Española. Y encontramos estas 2 definiciones. La primera dice, vibración mecánica transmitida por un medio elástico. Y la segunda, sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitidos por un medio elástico como el aire. La primera definición lo que habla es de los aspectos o fenómenos físicos, y la segunda de la figura del receptor, o sea, incorpora la figura del receptor. Entonces, si recordamos la primera definición que acabamos de leer, esta habla de fenómenos físicos, por lo tanto, de aspectos físicos, objetivos y cuantificables, o medibles. Estos son los que vamos a llamar parámetros ambientales. Son estos que están por aquí. Y por otro lado, tenemos la segunda definición de la Real Academia Española, que lo que incorpora son los aspectos perceptivos, que estos son los subjetivos y de base estadística. A estos, ¿cómo los vamos a llamar? Los vamos a llamar factores personales. Como ya trabajamos en confort térmico y lumínico, acá los factores personales se relacionan con las percepciones que tiene cada individuo. Entonces, la variabilidad y subjetividad de cada sujeto hace que se trabaje en base estadística. En esta diapositiva lo que vemos es un resumen de lo que venimos viendo hasta ahora. En la parte inferior lo que vemos son los parámetros ambientales y los factores personales. Y en la parte superior lo que están son los 3 componentes de lo que llamamos cadena acústica. ¿Cómo se compone esta cadena? Tiene que existir la fuente sonora, un medio transmisor, que en este caso es el aire, y un receptor. En esta otra diapositiva lo que vemos, o lo que se introduce, es la valoración subjetiva del sonido. Valoración positiva, el sonido, y negativa, el ruido. No hay una diferencia física entre el sonido y el ruido. La única diferencia que hay entre ambas es la valoración subjetiva del sonido o ruido. O sea, que el ruido entonces es el sonido que no deseamos, o sea, que resulta molesto o perjudicial. Y entonces nos podemos preguntar, ¿por qué es importante el sonido y por qué lo estudiamos en esta carrera? El sonido es muy importante porque aporta información del mundo que nos rodea, o sea, es información complementaria
al resto de los sentidos, y hay veces que esta información el resto de los sentidos no nos la pueden dar. Entonces solo la puede dar el sonido. El sonido, por otro lado, también es importante porque resulta esencial para la comunicación, la cual va a existir si existe un ambiente con una calidad acústica determinada. Y por último, es capaz de generar emociones, las cuales pueden ser positivas o negativas. Así como mencionamos la importancia del sonido, también vamos a estudiar los efectos adversos o perjudiciales que tiene el ruido. Aquí en la diapositiva vemos un listado de ellos y ahora vamos a empezar a profundizar en cada uno. El primero que vamos a ver es la pérdida de la capacidad auditiva. La diapositiva dice que es el incremento, disculpen, en el umbral de audición. Puede acompañarse de zumbido de oído, ya sea temporal o permanente. ¿Qué es el umbral de la audición? Cada uno de nosotros lo que tiene es una combinación de intensidades sonoras a partir de las cuales para cada frecuencia empieza a oír. El individuo, al estar expuesto a niveles de ruido elevados, se comienza a elevar ese umbral de audición, o lo que es lo mismo, comenzamos a perder información contenida en el sonido que podemos estar percibiendo. La principal consecuencia es que aparece una incapacidad para escuchar conversaciones cotidianas, lo que es una limitación social muy grave. La pérdida de capacidad auditiva es un riesgo ocupacional irreversible y es el más frecuente a nivel mundial. Otro de los efectos perjudiciales que provoca el ruido es la interferencia con el descanso. El sueño ininterrumpido es requisito para el buen funcionamiento fisiológico y mental del individuo. Cuando estamos expuestos al ruido, lo que se genera es una serie de consecuencias que se denominan primarias y secundarias. Las primarias son dificultad para conciliar el sueño, interrupción o alteración en su profundidad, alterando el descanso en su profundidad. Las secundarias, que son las que son posteriores al descanso, son fatiga, depresión, baja rendimiento físico y mental, y la disminución en el estado de alerta, esto que puede provocar accidentes laborales. Respecto a las alteraciones de funciones fisiológicas, la exposición a niveles elevados de ruido alteran temporal o permanentemente el sistema cardiovascular, endocrino e inmune. Las exposiciones prolongadas pueden también provocar hipertensión y cardiopatías. Otro efecto menor, menos grave de los anteriores, es la disminución del rendimiento. Como dice la diapositiva, lo que hace es perjudicar el rendimiento, sobre todo en procesos cognitivos como el aprendizaje y el trabajo. Las tareas que se ven más afectadas son la lectura, la atención, solución de problemas y memorización. El ruido también constituye un estímulo de distracción. Luego está el tema de la interferencia con la comunicación oral. En la medida que se pretende establecer una comunicación de forma oral ante una presencia de nivel de ruido elevado, se afecta la inteligibilidad de la palabra, sobre todo en poblaciones de riesgo, o sea, personas con dificultades para la escucha o en proceso de aprendizaje. Entonces hay que tener especial atención cuando diseñamos ambientes educativos, como aulas, etc. Por último, existe la molestia. Esta depende de igual manera de aspectos físicos, como son el nivel sonoro, el espectro y demás, que vamos a estudiar más adelante, y aspectos subjetivos, que tienen que ver con la sensibilidad del individuo, por lo que resulta muy difícil cuantificar o establecer rangos de aceptabilidad. ¿Y por qué es difícil de cuantificar? Porque no solo varía
de individuo a individuo, sino que un mismo individuo, dependiendo del día, de la actividad que esté realizando, va a sentir molestia o no. Para terminar con esta primera parte de la presentación, vamos a ver cuáles son los objetivos de confort acústico. Entonces, atendiendo a las definiciones que vimos de sonido y ruido, vemos que hay dos grandes objetivos que se desprenden. Si nos centramos en el sonido como un objeto deseable, vamos a ver que el objetivo de confort acústico va a pasar por tener un ambiente acústico de calidad, apropiado a la actividad que en él se desarrolla. O sea, que lo que vamos a tratar de hacer es favorecer la propagación y recepción de la señal acústica. Por otro lado, si nos vamos al ruido, lo que vamos a tratar de hacer es minimizar los niveles de ruido de forma de evitar daños al sistema auditivo, alteraciones fisiológicas o interferencias en la comunicación y actividades. Entonces, sea nos paremos del lado del sonido o del lado del ruido, los objetivos van a ser contrapuestos. Bueno, con esta diapositiva cerramos esta primera parte y pasamos a la siguiente.